Hoy el apóstol San Pedro proclama su fe. Unámonos a esta proclamación. Pero hoy también en el Evangelio vemos a Pedro alejarse de la fe por seguir los criterios del mundo. Recibamos la exhortación que Cristo le hace a Pedro para que eso no nos suceda a nosotros. O sea que dos lecciones debemos aprender hoy y ambas tienen que ver con Pedro. Seguir a Pedro en la proclamación de la fe y apartarnos del error que cometió el apóstol Pedro cuando pretendió seguir los criterios puramente mundanos. Vamos con lo primero. ¿Qué es lo que ha proclamado Pedro exactamente cuando ha dicho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Como sabemos, la palabra Mesías quiere decir ungido. Es la misma palabra que en griego se dice Christos, de donde viene nuestra palabra Cristo. ¿Y a quiénes se llamaba los Christoi? ¿Quiénes eran los ungidos en el Antiguo Testamento? Eran los reyes. Pero hay que tener en cuenta que en el rey, en el Antiguo Testamento, había que ver sobre todo la mano de Dios y la acción de Dios que a través de esa persona libra al pueblo, guía al pueblo y trae el orden de Dios para el pueblo. Traer el orden de Dios para el pueblo es lo que usualmente llamamos en la Biblia juzgar. Por eso los reyes eran los jueces que tenían que poner el orden de Dios en la sociedad de Israel. Recordarás, por ejemplo, aquel caso tan conocido de Moisés, cuando tiene que juzgar entre dos mujeres. Las dos decían que eran la mamá de un cierto bebé. Entonces el rey es fundamentalmente aquel que trae el orden de Dios, es aquel que guía en nombre de Dios y es aquel que tiene el poder recibido de Dios para defender al pueblo de la alianza. Y esto que ha recibido el rey es precisamente lo que ha recibido por la unción. O sea que la unción entre los reyes del Antiguo Testamento tenía lo que podríamos llamar una especie de carácter sacramental, porque era un símbolo, pero también era un instrumento, podríamos decir que era un canal de gracia. Estoy exagerando un poquito las palabras, pero era como un canal de gracia a través del cual Dios estaba guiando a su pueblo, estaba liberando a su pueblo, estaba defendiendo a su pueblo y estaba trayendo su justicia, es decir, su orden, su sabiduría a ese pueblo. Eso es lo que significa la palabra Mesías. Según eso, cuando nosotros le decimos a Jesús, tú eres el Cristo, cuando le decimos a Cristo que Él es Cristo, que Él es el ungido, ¿qué es lo que realmente le estamos diciendo? Lo que le estamos diciendo es, yo creo en esa guía que tú me puedes dar. Yo quiero seguir tus huellas. Yo quiero que tú pongas orden en mi vida. Proclamar que Jesús es el Cristo significa eso exactamente. Significa, tú eres el que me puede defender, tú eres el que me puede guiar y tú eres el que puede traer el orden de Dios a mi vida. Esas tres cosas que son fundamentales. Eso es lo que significa ser cristiano y eso es lo que significa proclamar que Jesús de Nazaret es el ungido de Dios, ungido para guiarnos, para defendernos y para traer, repito, el orden de Dios a nuestra vida. Eso lo proclamó Pedro, eso tenemos que proclamarlo y vivirlo nosotros. Pero Pedro, minutos después, cuando Cristo empieza a explicarles lo que implicaba eso de ser el Mesías, Pedro se dejó arrastrar por los criterios mundanos. Ahí ya no vemos como ejemplo a Pedro, sino más bien lo vemos como un camino que no debemos seguir, un error que no debemos repetir. Pedro quería que Cristo lo guiara, por eso lo llamó Mesías. Cristo debía defender a Pedro y Pedro quería
sentirse defendido por el poder de este Jesús de Nazaret, que es el ungido de Dios. O sea, Pedro quería que Cristo lo defendiera. Y Pedro quería que Cristo trajera el orden de Dios a su vida, que son las tres cosas que hemos destacado en esta breve homilía. Pedro quería esas tres cosas: que Cristo me defienda, que Cristo me guíe, que Cristo traiga el orden de Dios a mi vida. Pero cuando ese Cristo empieza a hablar que para que eso suceda, el camino es el camino de la cruz, ahí es donde Pedro sigue los criterios del mundo. Ahí es donde Pedro dice: mira, yo sí quiero que me defiendas y quiero que me guíes y quiero que traigas el orden de Dios a mi vida. Yo sí quiero todo eso, pero yo no quiero que para tener eso haya que sufrir. Yo no quiero que para que eso suceda haya que pasar por la cruz. Eso sí que no lo quiero. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Que queremos lo que Dios nos puede dar, pero no lo queremos como Dios nos lo quiere dar. ¿Me explico? Estamos apegados al qué. Yo quiero que Dios me dé esto, pero no quiero que Dios me lo dé a su manera, que siempre será la manera de la Pascua, que siempre será la manera de la cruz. Yo no quiero que Él me lo dé por ese camino. Yo quiero que me lo dé a mi manera. Y mi manera finalmente termina siendo la manera del mundo. Entonces, ahí entendemos la aparente contradicción. ¿Por qué Pedro, por una parte, parece tan cercano a Cristo? Pues porque lo reconoce como Mesías. ¿Qué significa reconocerlo como Mesías? Significa que Cristo me defienda, que Cristo me guíe, que Cristo me traiga el orden de Dios a mi vida. Eso lo quería Pedro. Y para Pedro no había ruptura entre una cosa y otra. Lo único que sucede es que Pedro quería eso, pero sin sufrir. Y el que dice que no quiere sufrir, en el fondo no quiere desprenderse de aquello de lo que está apegado. Y a lo que está apegado nuestro corazón, tantas, pero tantas veces, es a toda suerte de ídolos. ¿Cuál es la solución para nosotros? Querer lo que quiso Pedro, pero no ponerle condiciones a Cristo. Quiero lo que quiso Pedro, es decir, que Cristo me defienda, que Cristo me guíe, que Cristo traiga el orden de Dios a mi vida. Eso lo quiero, pero lo que no voy a querer es el capricho que tuvo Pedro, es decir, que yo le voy a imponer una condición a Dios. No, yo le diré a Dios: como tú quieras, cuando tú quieras y mientras tú lo quieras. Amén.